Bien, buen día. Mi nombre es Alberto Cruz. El día de hoy quería hacer una plática tranquila sobre un tema que he estado pensando y me ha dado vuelta durante un buen ratito, eh, que es el bunkai. El bunkai en el karate. Vamos a platicar un poquito de esto. Quería hacerlo un soliloquio, como dicen por ahí. Solo platicarlo, exponerlo y de ahí hacer debates si es posible. Eh, la idea es que entendamos lo que es el Bunkai. Ha habido varios podcasts que han hablado del Bunkai en determinadas ligas de foros, en Facebook, en YouTube y en otras partes. Han sido muy interesantes, pero siento que arranca el proceso de la discusión y en algún momento dado se pierde y se va por otro cuestionamiento. Y aquí quería dirigirlo un poquito a la información de Bunkai, darle una idea concisa y después a partir de esa idea ya generar ideas propias. Bien, voy a compartirles una pantalla para podamos ver de qué podemos platicar. Permítame un momento. Aquí tenemos los ideogramas que significan Bunkai. Esos ideogramas, el primer ideograma que está a su izquierda en la pantalla, eh, pronunciado BUM, se refiere a conocimiento o conocimiento intelectual. Y Kai significa para separar o para dividir. Bunkai viene siendo una forma de decir descomposición o dividir el conocimiento. La primera vez que se escuchó esta palabra no fue en la antigua Okinawa, sino en Japón. En 1934, el maestro Ken Wamabuni publicó el libro Seipai no Kenkyu, y aquí en este libro trajo dos interesantes estructuras que hasta ese momento no eran públicas o no se practicaban de una forma constante o continua. La primera de estas estructuras fue que mostró la técnica, la kata, Seipai, paso a paso, y después de mostrarla, sugirió una forma de trabajo en aplicación, que son estas páginas que estamos viendo aquí. Esta forma de trabajo en aplicación era la primera vez que se mostraba como algo ligado a la kata. Generalmente el público no entendía bien cómo se trabajaba el karate y daba por hecho que se bailaba únicamente, que hacía la kata, pero no se entendía cómo funcionaba después. El maestro Kemawabuni fue el primero en mostrarlo. Mostró esto primero, mostró también en este mismo libro una buena parte del Bubishi, lo hizo público, y también en este mismo libro da nombre a esta forma de trabajo, a esta estructura. El maestro Kenwa le llama Bunkai Setsumei, en donde Bunkai habíamos dicho que significa dividir el conocimiento o de construcción, y Setsumei significa explicación. Entonces, el maestro Kenwa escribe esto así, Bunkai Setsumei, y únicamente usa la palabra Bunkai o los idiomas que significan Bunkai una sola vez. El resto de las veces que habla acerca de la explicación se refiere así, sencillamente como explicación, Setsumei. Como anécdota, el maestro Kuri Murayama en México, el maestro Choda en Puebla, han hablado de explicación cuando hacen kata y explicación. No dicen kata y aplicación, dicen kata y explicación. Y explicación en japonés se dice setsumei, no se dice bunkai. Entonces, este detalle es muy importante entenderlo, muy importante tomarlo en consideración para lo que vamos a seguir platicando. Entonces, ahorita vamos a ver la palabra Bunkai Setsu. Antes de esto,
quiero que compartamos otra pantalla, permítame un momento, en donde vamos a ver, eh, permítame un momento, algunas de los movimientos del Bunkai que se mostró en ese momento el maestro Kenwa Mabuni se referían a las aplicaciones de la Kata Seipai. ¿Y estas que tenían? Pues bueno, estas aplicaciones son las mismas que se muestran de manera institucional en el Shitoryu. Si hay alguna duda de pronto en alguna de las explicaciones de los movimientos, se va al libro que el maestro Ken Wabuni escribió y ahí viene la aplicación y se toma como base. ¿Sí? Entonces el maestro Mabuni fue el primero en instaurar una explicación de los movimientos de las katas y dedicó una buena parte de su tiempo para trabajar en todas las katas que conocía, a hacer una explicación de los movimientos que podían ser confusos o que no se entendían. Eh, las katas, por ejemplo, Pinan o Heian en Shitokai, los Bunkai fueron establecidos por el maestro Kenwa, Basaidai, Seiyenshin, fueron establecidos son estudios del maestro Kenwa. Pero hay que tomar en consideración que esta forma de verlo, esta forma de trabajo, el maestro Kenwa la creó con la intención de dar una idea de cómo se trabajaba el Bunkai. O sea, no es un Bunkai profundo, no es un Setsume profundo, no es una aplicación profunda, es superficial. Y lo que él quería era mostrar a las nuevas generaciones una idea de lo que pueden encontrar si se pueden estudiar la kata en profundidad. Esa es la cuestión. Algo que en un principio, pues no se hizo así. Lo que sucedió es que estas escuelas, en lugar de profundizar en el estudio de las aplicaciones, de los movimientos de las kata, lo que hicieron fue colocar las explicaciones del movimiento que el fundador, en este caso el maestro Kewabuni, estableció como inamovibles. De tal manera que si alguien se atreve a hacer una forma diferente de aplicación, eh, los practicantes, en este caso de Shitoryu, van a levantar la voz diciendo que no es la institucional, que no es la aplicación. Y pues, bueno, pueden tener cierta razón, o sea, no es la aplicación que el maestro Mabuni dio, pero también no pueden afirmar que no es la auténtica aplicación. Eso no se puede hacer. Entonces, esta cuestión de que estas kata fueron trabajadas de esta manera dio lugar a lo que ahora conocemos como Bunkai. No sé exactamente quién fue la persona que empezó a darle demasiada preponderancia a la palabra Bunkai en Japón, pero sospechamos que fue a través de los maestros que formaron en aquel entonces eh, la alianza de aprendizaje unida que inició con el maestro Ken Wabuni y que coincidió en colaboración con el maestro Ishin Funakoshi y Shogun Miyagi, que llegaron a llamar a esta forma de expresión, a esta forma de explicación de los movimientos como Bunkai Kumite, siendo Kumite intercambio de técnicas y Bunkai división del conocimiento o de construcción. Volvamos un poquito atrás para explicar en la palabra Bunkai de dónde proviene. Hay un término en Okinawa que dice Bunbu Kaisetsu. Bun es conocimiento, Bu es militar o marcial, Kai es dividir y Setsu son principios. Entonces se podría traducir esto como los principios de la división del conocimiento entre, perdón, los principios de división entre el conocimiento intelectual y la habilidad marcial.
Y el Bunkai en este tipo de cuestiones, el maestro Kenwa toma esta palabra que proviene también de otra palabra que se usa mucho en combate de espada, Bumbu Ryodo, toma esta palabra y la sintetiza. En lugar de decir todo el nombre completo, Bunkai Setsu, maestro Kenwa utiliza únicamente Bunkai y luego agrega Setsumei. Curiosamente, como le decía anteriormente, Setsumei es la palabra que más se usó el maestro Kenwa en el libro, pero la que más se empezó a trabajar a nivel institucional fue Bunkai Kumite. Y como les decía, estos maestros, eh, Shin Funakoshi y su grupo, y Shogun Miyagi y su grupo, adoptaron algunas de las ideas que el maestro Kenwa aportó sobre este tema. ¿Cómo qué ideas? Eh, por ejemplo, el Shotokan trabaja una forma de eh, explicación basada en el embuste de la kata. Sigue la línea de la kata totalmente. En este caso estamos viendo al maestro Nakayama haciendo unsu y haciendo los movimientos tal cual están apegados a la forma. Obviamente este tiene limitantes, pero pues es la forma de trabajo del Shotokan debido a la influencia de Mabuni. Pero volvemos a lo mismo, a lo que estamos comentando ahorita. A pesar de tener la influencia, cada uno lo reinterpretó de la forma en la cual convenía a su estructura organizativa, a su metodología de entrenamiento. Mientras el maestro Kengo veía parte por parte, el maestro Funakoshi, Yoshitaka Nakayama y resto lo veían de otra manera diferente. Ahora, esto no ha quedado estático, ha tenido movimiento. Y el movimiento más reciente ha hecho que la gente del Shotokan evolucione hacia unas formas más semilibres de interpretación del Bunkai que ellos trabajan. Tenemos movimientos alrededor del mundo de varios practicantes que hacen ese tipo de trabajo de manera diferente. Por ejemplo, aquí tenemos a la francesa Sonia Fiusa haciendo una explicación de movimientos de la kata Heian Idan en Shotokan, Heian Shodan en Shitoryu o Piran Shodan en Shitoryu, con movimientos más acordes a la forma de práctica actual. Pero esto no ha sido el único fenómeno en el Shotokan. También podemos hablar de otros instructores, quizás el más interesante de los que he visto hasta ahorita es Lupo, líder Lupo. Su forma de interpretación del Bunkai está más estudiada, más refinada en los conceptos y movimientos, tratando de llevarlos a la práctica. Y esa es una evolución interesante en el Shotokan. Pero también hay que tomar en cuenta el trabajo que hizo los alumnos del maestro Miyagi. Los alumnos del maestro Miyagi evolucionaron también haciendo otro tipo de trabajo también interesante en la explicación de los movimientos. Este es llamado Rensoku Geiko o Rensoku Bunkai, lo cual también es muy semejante a la forma de trabajo del Shotokan que hacía el maestro Nakayama, pero tiene unas diferencias más interesantes, porque trata de adaptar el movimiento a una forma de trabajo único que haga que el contacto tenga cierta lógica.
Y ellos ven entonces cada kata de su sistema de esta manera, con una forma de trabajo en movimiento muy interesante. Sin embargo, también está evolucionado, no se ha quedado ahí. Tenemos el trabajo del maestro Masahita Hira, que es mucho más profundo. El trabajo del maestro Tajira es mucho más realista y de contacto más aplicado a situaciones que podemos decir de cierta funcionalidad. Entonces, este tipo de trabajo fue evolucionando, no quedó estático en el karate. Ahora, eh, la cuestión también del entendimiento de esto es que antiguamente no existió nunca un bunkai formal, sino que existían ejercicios asociados con varios términos que eran muy semejantes entre sí, con ciertas diferencias de movimiento, como chikatemani, tegumi, rensukugeiko, kaki y kotegaki. En cada uno de estos términos tiene una formación, una manera de trabajo muy precisa. Por ejemplo, tenemos el kaki como una parte integrante del bunkai, en el cual se trabaja cuerpo a cuerpo. El kaki lo que hace es tratar de mostrar cómo se puede trabajar en el contacto con el oponente, evolucionar de una técnica a otra, presionar, relajar. El kaki es un trabajo profundo de las escuelas del Nafadi o del Najate. Kumemura, Naja, son las que lo practicaban. Hay una forma de kaki también muy semejante en Tomari, pero el kaki como tal no se tiene noticia que se haya practicado en Shori. El kaki vendría siendo una especie de manos pegajosas que usan los estilos chinos, pero más enfocado al karate, mucho más enfocado al karate. También hay otro grupo técnico denominado Tegumi Rensokugeiko. Este trabajo reciente es del maestro Patrick McCarthy. Sin embargo, partes de estos trabajos sí existieron en la antigüedad. Lo que el maestro McCarthy hizo fue reunirlos y trabajarlos en conjunto. Eso fue lo que él ha aportado. Pero estos tipos de trabajo, sabemos que sí existían, se trabajaban de cierta índole, de cierta forma, en ciertas circunstancias. Por ejemplo, sabíamos que algunos tipos de trabajo de Tegumi se hacían en lugares muy estrechos, en callejones o dentro de un cesto de ropa para aprender a mantener la distancia a raya. Entonces, ese tipo de trabajo también estaba asociado a los conceptos del Bunkai, los conceptos de aplicación. Ahora, eh, le decía hace un momento que la persona que más influyó en esto, el desarrollo de el Bunkai, fue el Hanshi Patrick McCarthy. Patrick McCarthy en una ocasión cuando estaba, le comentaron, le preguntaron respecto al Bunkai y él dio una opinión que aquí les transmito. Dice, creo que las prácticas de autodefensa basadas en aplicaciones que antes eran altamente funcionales se mantuvieron en silencio latente en gran parte debido a cuatro factores culturales principales. Número uno, la introducción y el uso generalizado de armas, o sea, las armas de fuego, en la última parte de la sociedad del China del periodo Qing. Número dos, un aumento de bandidos merodeadores armados y organizados que abundaban en ese momento. Número tres, la disminución generalizada en la creencia del mito chino de la omnipotencia física a través de la superioridad del boxeo. Y número cuatro, reintroducir el arte de la lucha con las manos vacías para tener resultados distintos a su propósito original, por decir, para mejorar la actitud física o para competición, por ejemplo. Entonces,
Este tipo de conceptos que el maestro Hanshi Patrick McCarthy ha compartido nos dan una muestra de la evolución que tuvo las aplicaciones de los movimientos y también nos da una muestra del entendimiento que hay de de cómo estos movimientos pudieron haber sido practicados en la antigüedad. Ahora, ¿y qué viene con esto? El Hanshi Patrick McCarthy fue la primera persona que yo recuerde en haber leído un documento en donde él habla no del Bunbun Kaisetsu ni de Bunkai Kumite. El Hanshi Patrick McCarthy habla de Bunkai Jutsu, o sea, de el Bunkai como arte. ¿Y qué implica esto? Implica una serie de conceptos de desarrollo propio que incluyen muchísimas partes del karate que han sido olvidadas por las organizaciones institucionales actuales como la WKF, por ejemplo, la WUCO. Eh, Partes como desgarros, empujones, mordidas, tracciones, puntos de presión, en la búsqueda de la eficiencia corporal del movimiento. O sea, nos dice que la aplicación, el arte de la aplicación, el arte del bunkai, no es únicamente golpear, patear y bloquear, sino que implica otros elementos en la búsqueda de una eficiencia corporal natural. Y en sus movimientos, Hanshi Patrick McCarthy, en sus aplicaciones de las kata, en sus muestras de cómo se maneja cada movimiento, siempre deja patente esa situación. Junto con él y sus conceptos, hubo otros maestros también de enorme preponderancia que le siguieron en esta búsqueda de la funcionalidad. Y tenemos, por ejemplo, al maestro Yana Berniti. Él es de Wado Ryu, pero Yana Berniti lo que ha hecho también es darle otra perspectiva a la forma en la cual las técnicas del karate pueden ser usadas. Yana Berniti hace muchos movimientos de combinaciones de agarre, tirón y golpeo percutante, pero en distancias cuerpo a cuerpo. Algo que la WKF, que el karate institucional no trabaja como tal. Son distancias en las cuales una persona que entrena karate de forma deportiva, por decirlo de algún modo, de la forma más común conocida, tiene dificultades de entender porque requiere de elementos que no son fáciles de apreciar, ¿sí? Y entonces Abernithy es un experto en este tipo de situación, de técnica. Sus videos son altamente recomendables, ¿sí? Donde pueden analizar y ver los movimientos. Otro experto también que aportó su granito de arena a la funcionalidad del karate ha sido el sensei Vince Morris. Sensei Vince Morris de la organización Kisakikai, que es un experto en técnica de aplicación. Eh, no solamente es un experto en técnica de aplicación de técnica percutante, sino que su especialidad indica los puntos de presión Kyusho, tanto para pulsar, manipular, golpear, desgarrar, como para manejar el juego de articulaciones que son conocidos como Tuiti, Jutsu o Torite, o en algunos estilos como Yaku, Wasa o Kansetsu Wasa. Eh, el maestro Vince Morris muestra movimientos de aplicación que no son tan fáciles de ver de manera normal dentro de las aplicaciones regulares de la kata. Y esto lo ha hecho terriblemente famoso en varias partes del mundo. Él es de Irlanda del Norte, pero ha sido requerido también a Estados Unidos para enseñar sus conceptos para aquellos que están interesados en hacer su karate más práctico, ¿no? Más funcional. Y también está la situación de controversia. Eh, ¿Qué situación de controversia me refiero? Bueno, dentro de esto, y ya como lo mencioné ahorita con el caso del Sensei Vince Morris,
Se encuentra también lo que es el Kyusho y el Tweety, técnicas que generan mucha controversia porque traen consigo muchas cosas que pueden ser poco creíbles en un principio si no se entiende lo que se está haciendo. Se requiere comprender cómo se está trabajando. Dificultades de esto es que generalmente para practicar hay que hacer estos movimientos, estas técnicas en estático, por seguridad. ¿Sí? Con el paso del tiempo se hacen el movimiento, se hacen las técnicas más acorde a una situación real, pero para eso se requiere tener ya cierta práctica, cierta experiencia. Se recomienda que sea la práctica elaborada generalmente en estático para salvaguardar la integridad física de las personas que están recibiendo los impactos, debido a que sí puede haber cierto riesgo. Controversial, ¿por qué? Pues porque dicen que no funciona. Algunas personas aseguran que esto no es verdad eh, y han hecho incluso algunos videos para demostrar que no es cierto, pero pues es que necesitan entender cómo es la funcionalidad de este tipo de técnica. Hay otras personas que dicen que es impráctico y pues bueno, va a depender mucho de la forma en la cual se está desarrollando el Kyusho o la rama de Kyusho que estén practicando. ¿Por qué esto? Porque hay gente que practica Kyusho basado en la acupuntura, con las concepciones, las ideas, las teorías de la acupuntura completamente iguales. Y hay gente que se va directamente a lo práctico dejando de lado las concepciones acupunturales. Entonces, yo recomendaría lo segundo. Sí, la ley de acupuntura no funciona en el Kyushu en realidad y además Kyushu no es acupuntura, pero pues hay gente que no entiende esta cuestión. Ahora, dentro de esta gran, eh, ¿cómo se puede decir? Amalgama de cosas que llaman o que vemos como bunkai, el que está perviviendo actualmente, el que está llevando a cabo ahorita toda la atención como parte preponderante de la competición a nivel mundial por la fama que también acarrea, es precisamente la competición de kata. En la competición de kata por equipo está la parte llamada bunkai, en la cual tres personas que son los miembros del equipo, depende de también de la organización, hay que gente que hace el equipo de tres, otros que hacen el equipo de cinco, desarrolla la kata y luego, después de hacer la kata, se presenta una demostración de un supuesto bunkai. Y digo supuesto bunkai porque en realidad se trata de espectáculo. Se trata de mostrar habilidades circenses. Eh, a pesar de que puedo decir circenses en el sentido de que no tienen sentido técnico con la kata en realidad, son habilidades buenas, es decir, dar un salto doble, girar en el aire, caer de 2 metros de altura, tiene su trabajo, su desarrollo y su mérito. Y como deporte es válido, pero este tipo de expresiones no es un auténtico bunkai, es simplemente espectáculo. Entonces, bunkai son muchísimas cosas y no es el término correcto. ¿Por qué? Porque puede haber otros términos inmiscuidos aquí. ¿Cuáles tenemos? Tenemos Setsumei, que es la explicación de los movimientos. Tenemos Kaishaku, que es la interpretación de los movimientos. Tenemos el Bunseki, que es el análisis. El Bunkai, probablemente ya llamamos de construcción. Tenemos un Hoyo o técnica libre y una Genka o variantes. El Hoyo surge cuando, por ejemplo, en el caso del Shotokan, que hacían el Bunkai basado en el movimiento de la kata, tal y como se hace el Embusen, de pronto se hace un movimiento y el practicante sentía que faltaba hacer algo más para acabar con el oponente. Que si se tiene que aplicar en la secuencia real, en forma real, hay que hacer algo extra
para acabar al oponente. Y esa cosa extra fue denominada Hoyo, ¿sí? Libre. Por ejemplo, en Unsu tengo un Tate Shutobuke y Yatsuki. Y a lo mejor eso no lo acabo. Entonces, ¿qué hago? Hago un derribo y eso ya es el Hoyo. Agrego una técnica de más al movimiento para darle un sentido técnico realista. Y las genkas se hicieron o se tomaron en consideración cuando en la misma rama, por ejemplo, en el Shito Ryu, hablando, digamos, de Shitokai diciendo, por ejemplo, Tsujiwa, del maestro Tsujiwa y del maestro Ode, se enseñaba la aplicación de kata de la kata Basaidai, ¿sí? Pero cada uno de ellos tenía su propia visión que hacía que la aplicación fuera ligeramente diferente. Entonces, en lugar de decir que no era correcta, lo que se empezó a decir es que era un genka, una variante de la aplicación original, ¿sí? Entonces, en la actualidad, no solamente se practica Bunkai, que Bunkai vendría siendo en realidad el Bunkai Kumite, las aplicaciones o las técnicas de movimientos que han sido heredados de manera institucional por el sistema. Eso sería el Bunkai. Y se practican otras cosas, se practica Setsumei, que es una explicación de movimiento, se practica Kaishaku, por ejemplo, lo que hace la princesa Sonia es un Kaishaku, es una interpretación personal, igual que este Dupo, pero que el Lupo es igual, es una interpretación personal. Y muchas cosas que hacemos en nuestras técnicas son Kaishaku, son interpretaciones personales. También tenemos que hacer Bunseki, o sea, un análisis técnico. Vamos a ver cómo está, vamos a buscar técnica, estrategia donde entra y se va deconstruyendo las aplicaciones. Y entonces tenemos una enorme variedad de posibles términos aplicados a lo que hacemos. ¿Podemos decir que todo es Bunkai? Pues sí, pero realmente no lo es. Ahora se ha dicho que el Bunkai tiene tres divisiones, el Omote o superficial, el Ura o interior y el Honto o verdadero. Omote superficial es el que se muestra a la gente, el Ura es el que uno le muestra después el maestro y el real es el que se basa en la realidad de la secuencia formal. No sé hasta qué punto esto sea verdad. ¿A qué voy con esto? Es que generalmente cuando nos muestra una kata, las aplicaciones que nos muestran, la explicación que nos muestran, era institucional. Pocas veces nos van a mostrar la Honto, la real. ¿Por qué? Porque no la conocen. Es extraño, sería extraño que un practicante de karate, un maestro de karate, conociera la auténtica aplicación. Eso significa que es de línea directa y que ha sido una enseñanza de generación en generación, transmisión directa, lo cual en karate ya no se da. Eh, entonces los movimientos que vamos a aplicar pueden ser omote, o sea, superficiales, como técnicas de impacto percutante, ura o interiores, como técnicas de agarre y control, pero el honto, pues el honto no lo vamos a encontrar. Lo que vamos a encontrar es un kaishaku, es una interpretación personal a través del bunseki, de un análisis. Posiblemente hagamos hoyo y genka y setsumei y tratemos de hacer una forma de trabajo buscando una deconstrucción, pero el Honto en el karate está perdido. Esa parte, el bombo que es el surreal, se perdió para siempre. Espero que esto les ayude un poquito a entender lo que es el bunkai y lo que trae el bunkai consigo, los diferentes tipos de análisis. Ustedes pueden alinearse con cualquiera que les gusten y manden en el sentido de si buscan forma o función, si buscan que sea práctico, pragmático, si buscan que sea metodológico, porque hay que entender que también tenemos que ver dos vertientes. ¿A dónde voy? ¿Hacia un karate funcional netamente o hacia un karate formativo? Si busco un karate funcional, busco defensa personal real y tajante.
Si busco un carácter formativo, lo que me interesa es ayudar a la gente a que tome conciencia de su temperamento, su carácter, su estructura física, que desarrolle su cuerpo y que después de todo eso, decida si lo hace funcional o no. Entonces, basado en eso, tenemos que ver la metodología también. Porque esto también comento, porque no es posible criticar por criticar. O sea, yo no puedo criticar desde la funcionalidad el carácter formativo o no puedo criticar del carácter formativo al carácter funcional. Cada uno está en un proceso diferente y un camino diferente. Y los objetivos también son diferentes. Espero que esto genere un sano debate, que platiquemos al respecto y cualquier duda y comentario, estoy a la orden.